entonces vamos a entrar a nuestro primer tema de dinámica, que ya hemos llevado algo el año pasado, ¿no? Pero vamos a hacer una definición. Sabemos que dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿ya? Pero esta dinámica estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las causas de esos movimientos, ¿ya? Y también hemos determinado el año pasado, recuerdan ustedes, cuando hemos hecho el análisis del movimiento de un vehículo. Recuerdan que ustedes decían que un vehículo, yo les decía, ¿cuál es la causa del movimiento? Decían, ¿qué tiene que tener? Decían, el motor, decían que tiene que tener el gasolina, que tenía que tener llantas, y N factores hemos ido, ¿no? Argumentando. Entonces, lo que nos dice es que esta dinámica tiene como causa fundamental el estudio de la fuerza, porque sabemos que esa fuerza, al momento que nosotros colocamos la llave dentro del auto, tenemos que hacer este movimiento, ¿no es cierto? Y cuando hacemos este movimiento estamos haciendo fuerza. Ahí empieza a arrancar, a moverse el motor. Aunque alguien que ve por fuera no va a ver que el vehículo se está moviendo, pero ya dentro del vehículo se está generando movimiento, ¿no? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Levantamos el freno de mano, utilizamos fuerza. Pisamos el acelerador, utilizamos fuerza, ¿no es cierto? Entonces, la causa del movimiento en dinámica es la fuerza. Es por eso que les decía, hay otras definiciones, en algunos libros les van a decir, la dinámica estudia la fuerza, y ahí se cierra. Ahora, entonces, dinámica estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las causas. Anotamos como punto 1, definición. Como definición anotamos, estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las causas del movimiento. Y esa causa es la fuerza. Punto aparte. Ya está. Como punto número 2 vamos a anotar los tipos de fuerza. Perdón, antes de estos tipos de fuerza, vamos a entrar como punto número 2, leyes de Newton. Porque esto de los tipos de fuerza ustedes tienen que hacerlo. Pero como estamos retrasados con una clase, entonces ahora yo lo voy a hacer, ¿ya? Vamos a recordar, ustedes ya lo tienen en su cuaderno, las leyes de Newton. La primera ley, como inciso A, vamos a anotar, primera ley de Newton. Puntillón. Esta primera ley de Newton, denominada también principio de inercia, indica, que cuando un cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, seguirá en ese estado mientras no exista una fuerza que altere dicho estado. Mientras no exista una fuerza que altere dicho estado. Entonces, ¿de qué trata? Nos habla de un cuerpo que está inerte, que está sin movimiento. Ahí está. Entonces nos habla de un cuerpo inerte.
¿ya? Que está sin movimiento, dice, ¿no? Este va a estar inerte mientras no exista una fuerza que altere dicho estado, dice. Si yo aplico una fuerza a este bloque, un poco de fuerza, obviamente que este bloque se va a mover, entonces ya no va a cumplir con la primera ley de Newton. Entonces la primera ley de Newton estudia los cuerpos que están sin movimiento, que están inertes. O a los cuerpos que están en movimiento, pero que tienen un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Ahí está. Un cuerpo que tiene movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir que un cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme? Nos quiere decir que este cuerpo o este vehículo, en este caso este móvil, se está moviendo con una velocidad constante. Eso quiere decir que si aquí se está moviendo con 10 metros por segundo, más aquí se está moviendo con 10 metros por segundo, más aquí se sigue moviendo con 10 metros por segundo y va a seguir su viaje con 10 metros por segundo. Velocidad constante. ¿Y qué velocidad o qué movimiento nos habla de la velocidad constante? Este movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme. Dice, va a estar con el movimiento rectilíneo uniforme mientras no exista una fuerza que altere dicho estado. ¿Qué sucede si dentro del vehículo el chofer pisa el acelerador? Ya no va a estar con esa misma velocidad, su velocidad va a aumentar 20, 30, 40, 50, 60, no sabemos hasta cuánto el chofer exige la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, la primera ley de Newton nos habla cuando un cuerpo está inerte y cuando tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Como inciso B, el inciso B nos habla de la segunda ley de Newton. ¿Ya? Pero mientras tanto vamos copiando ese gráfico. Ya, la segunda ley de Newton nos dice, les dictaré la definición, dice, la aceleración que adquiere un cuerpo, es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Ya les he explicado el año pasado, no con ustedes quinto, no hemos llevado. A ver, también les he explicado que cuando me dice directamente o inversamente proporcional, ¿qué me está diciendo? Directamente es, si la fuerza sube, la aceleración sube. Si la fuerza baja, la aceleración baja. Eso es directamente. Ambas suben y ambas bajan, ¿ya? Inversamente, ¿qué me quiere decir? Mientras más masa tenga el cuerpo, menor aceleración. Mientras menor masa tenga el cuerpo, sea un cuerpo más liviano, mayor aceleración, ¿ya? Inversamente, uno sube, el otro baja. Eso me quiere decir. Aquí se está jugando tres variables y esas tres variables son la fórmula principal de la segunda ley de Newton, que me habla de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta fórmula ustedes ya la conocen, es la única fórmula y la que ustedes ven esa fórmula, inmediatamente se recuerdan de la segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica, ¿ya? O cuando dicen ley fundamental de la dinámica, fuerza es igual a la masa por la aceleración. La F que significa fuerza, la M que significa masa, la A que significa aceleración. Ahí están los significados: fuerza, masa y aceleración. Unidad de medida. Su unidad de medida.
su unidad de medida. ¿Ya? Voy a anotar, fuerza es igual a la masa por la aceleración y les voy a recordar los dos sistemas. Fuerza es igual a la masa en el sistema internacional. ¿Cuál es la unidad de medida de la masa en el sistema internacional? En el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. La aceleración se mide en metro por segundo al cuadrado. La fuerza, entonces, es igual kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Esto equivale a Newton. De ahí la segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica, porque la unidad de medida primordial de la dinámica es el Newton. ¿Ya? Eso en el sistema internacional. Voy a borrar el otro lado. Y el otro sistema que también se utiliza es el sistema segesimal. ¿Ya? En el sistema segesimal, igual, la misma fórmula. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza, continúa ahí, la masa. ¿Cuál es la unidad de medida de la masa en el sistema segesimal? Esto es en gramos. La aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado. Cuando me da a mí gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, esto equivale a dinas. Esto es el sistema CGS, sistema segesimal. ¿Ya? Fíjense, tenemos dos sistemas simplemente que estamos trabajando, el internacional y el segesimal. Pero ¿qué sucede si en un ejercicio me pide, voy a hallar en Newton, pero no quiere la respuesta en Newton, quiere en dinas? Entonces, para hacer eso, voy a utilizar esta equivalencia. Un Newton equivale 10 elevado a la 5 dinas. Esto para efectos de conversión. ¿Listo? Entonces, esta es la equivalencia. Ahí está la fórmula, las unidades de medida y ahí está. Aclararemos aquí, se los aclararé. Esto es dinas. ¿Ya? Esto es Newton. ¿Listo? Copiamos. A ver, entonces ya hemos llevado la primera ley, la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Su fórmula, su unidad de medida. Ahora voy a entrar a lo que ustedes tenían que hacer, pero como estamos retrasados les voy a recordar. Vamos a entrar, inciso o punto número 3, vamos a entrar a los tipos de fuerza. Esto igual ustedes ya conocen, solamente les estoy recordando, ¿ya? Existen varios tipos de fuerza. Como inciso A vamos a llevar la fuerza común, esta fuerza común que está simbolizada con una F, ahí está, esa F de fuerza. La fórmula que utiliza, o en forma gráfica, primero lo haremos, en forma gráfica me está indicando, tengo un bloque, a este bloque que está en reposo, se aplica una fuerza, se genera movimiento. ¿No es cierto? Ahí está. Se va a generar. Esta es la fuerza común, esta F, que hace que el cuerpo se mueva. ¿Y cuál es su fórmula? Su fórmula es fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es su fórmula. ¿Ya? Ahí está. La otra fuerza que conocemos es el peso. Como símbolo, una W minúscula es el peso. Este peso aparece cuando los cuerpos bien van a subir hacia arriba o hacia abajo, pero se mueven en forma vertical. ¿Ya? Entonces puede ser el movimiento de una pelota. Creo que les di el ejemplo también eso el año pasado. Si este cuerpo va hacia abajo, esto va hacia abajo debido a su peso. Ahí está. ¿No? La fórmula que se utiliza, el peso es igual a la masa por la gravedad. Fíjense, lo único que está cambiando, el peso como símbolo,
Y la gravedad, ¿cuánto es la gravedad? Sabemos que su valor constante de la gravedad es una aceleración vertical, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. La otra fuerza que nosotros conocemos es la tensión. Esta tensión aparece cuando dos cuerpos están conectados. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser en forma horizontal, en forma vertical. Si son dos cuerpos que están unidos, haremos así, y el otro va a estar aquí, un cuerpo de masa 1, un cuerpo de masa 2, están unidos mediante una cuerda, y esa cuerda que une a dos cuerpos se llama tensión, ¿ya? ¿Y cuál es su fórmula? Su fórmula de esta tensión, ahí esta tensión es igual a la masa por la aceleración. Fíjense que es lo mismo que la fuerza, ¿no? Solamente cambia el símbolo. Tensión es igual a la masa por la aceleración. A ver, vamos recordando otra fuerza, otro tipo de fuerza. El otro tipo de fuerza que es muy importante que ustedes sepan, como inciso de vamos a notar, es la fuerza de rozamiento, ¿ya? Esta fuerza de rozamiento, les dije que aparece cuando dos cuerpos entran en contacto. Eso quiere decir, fíjense, aquí lo voy a hacer un poquito más grande, ¿ya? Aquí tengo el cuerpo de masa M, que está entrando en contacto con la superficie. Aquí hay dos superficies en contacto. Aquí está la fuerza de rozamiento. Si este cuerpo se está moviendo en este sentido, lo estamos empujando así, la fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento. Es decir, si el cuerpo se está moviendo así, la fuerza de rozamiento va a ir en sentido contrario. Eso quiere decir en este sentido. Aquí está la fuerza de rozamiento, ¿ya? Aparece en sentido contrario a la fuerza. ¿Cuál es su fórmula de esa fuerza de rozamiento? La fórmula de la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Esto. Tienen en sus cuadernos, ¿ya? Y otra cosa que se deriva de aquí, esta N, ¿qué es? Aquí se los anotaré. Esta N es un tipo de fuerza también que se llama fuerza normal. ¿Dónde aparece esa fuerza normal? ¿Ya? Si tengo en un mismo gráfico, aquí abajo lo haremos. Si fuera en el mismo gráfico, pero no lo voy a hacer ahí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Todos los cuerpos tienen peso, por más que se muevan de forma vertical, y imaginemos que se va a mover de forma horizontal, pero sí o sí hay peso. Por eso los seres humanos estamos, ¿no?, pisando la superficie. Entonces, el peso del cuerpo siempre va a ir en sentido hacia abajo, ¿no es cierto? Siempre va a ir en este sentido. Y esta fuerza normal aparece desde el centro del cuerpo también, pero en sentido hacia arriba, ¿ya? Esta es la fuerza normal. Fíjense, ¿qué es lo que está haciendo la normal y el peso? En un cuerpo, en cualquier cuerpo, esta normal y el peso están dividiendo al cuerpo en dos partes iguales. Entonces, como están dividiendo en dos partes iguales, de ahí surge, me dice, la normal siempre hacia arriba, desde el centro hacia arriba. El peso desde el centro hacia abajo. Pero la normal y el peso son iguales, ¿ya? Son iguales. ¿Por qué? Porque dividen al cuerpo en dos partes iguales. Solamente que el peso va hacia abajo y la normal va hacia arriba. Entonces son iguales. Ya, esto va a ser muy importante cuando hagamos o resolvamos sistemas. Ya se van a recordar de esto. Hasta ahí, todas las fuerzas que necesitamos saber, ahí están, tienen la fuerza común, el peso, la tensión, la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. 5 tipos de fuerzas que ustedes tienen que conocer y están ahí las fórmulas. ¿Ya? Hasta ahí vamos copiando. Ahora sí quiero ir a lo que me interesa. Quiero ir a lo que es el ejemplo.
Ya, entonces voy a ir al ejemplo porque sé que se me va a ir toda la... No, la clase ya debemos estar en la mitad de la clase en ese ejemplo. Pero vamos anotando. Les dicto el ejemplo. Encontrar la aceleración de los bloques de la figura. Encontrar la aceleración de los bloques de la figura. Encontrar la aceleración de los bloques de la figura. Y la tensión de la cuerda. Y la tensión de la cuerda. Punto seguido. El coeficiente de rozamiento, entre el bloque y la superficie, es 0,25. Es 0,25. Punto seguido. Si la masa 1 y la masa 2 son iguales, si la masa 1 y la masa 2 son iguales, a 8 kilogramos, punto seguido, resolver en el sistema internacional. ¿Ya? Ahí tenemos el gráfico. Entonces, lo que yo necesito, dice, de este gráfico, de este sistema, de esta figura, ¿qué es? Dice que tengo que hallar la aceleración y la tensión. ¿Ya? Esos dos tengo que hallar de todo ese sistema. Tengo como datos la masa 1 y la masa 2 a 8 kilogramos, también 8 kilogramos porque dice que son iguales. ¿Ya? Y también me dice que tengo aquí el coeficiente de rozamiento. Cuando me habla del coeficiente de rozamiento, sabemos que aparece cuando hay fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento aparece cuando hay dos superficies en contacto. La masa 1 no está en contacto con la pared. La que está en contacto es esta, la masa 2 está en contacto con esta superficie, ¿no es cierto? Aquí está la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces tengo otro dato, el coeficiente de rozamiento, que es 0,25. Tengo esos tres datos y con la ayuda de esos tres datos tengo que hallar el valor de la aceleración y la tensión. Entonces, cuando tengo este tipo de sistemas, tengo que analizar masa por masa. Voy a ir primero para la masa 1. Para la masa 1 en un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre me ayuda a analizar cuántas fuerzas están interviniendo en el movimiento de esa masa, ¿ya? Entonces voy a analizar por orden. Masa 1. Aquí está mi masa 1. Esta masa 1 se va a mover de forma vertical, ¿ya? Fíjense aquí. La primera fuerza que está apareciendo es la cuerda. Y esa cuerda se llama tensión, ¿no es cierto? Ahí está, tensión. Y esta tensión siempre se dirige hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba. ¿Ya? Ahora, otra cosa que me estaba olvidando. Tenemos que identificar en ese sistema hacia dónde o cómo se está moviendo el sistema. Fíjense, hay dos masas que son iguales. Es decir, debería estar en equilibrio, pero no va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay una de estas masas que se está aplicando fuerza, ¿ya? ¿A cuál se está aplicando fuerza? ¿A esta? ¿Alguien estará empujando? ¿De alguna manera estará aplicándose alguna fuerza extra a la cuerda? No hay, ¿no es cierto? Pero en este caso sí existe una fuerza que está aplicándose adicional a la cuerda. ¿Cuál es? Es el peso.
Por efecto de la gravedad existe el peso. Entonces lo que está haciendo es la gravedad jalar a ese cuerpo en sentido hacia abajo, ¿no? Entonces la masa 1 va a ser la que va a jalar a la masa 2 debido a su peso. Entonces lo que va a hacer el sistema es se va a mover en este sentido, ¿ya? En este sentido se va a mover. Eso nos va a ayudar bastante. Uno, porque la tensión es la cuerda. La tensión siempre en sentido hacia arriba, les dije, ¿no es cierto? Y el peso aparece aquí para la masa 1, como el cuerpo se está moviendo hacia abajo, desde el centro hacia abajo. ¿Y hay alguna otra fuerza más que esté haciendo que se mueva esta masa 1? No hay más. La cuerda y el peso, no hay más. ¿Ya? Otra cosa que tengo que analizar aquí es la aceleración. El signo de la aceleración. En un sistema de coordenadas, si este es X, este es Y, sabemos que este es el lado positivo, este es el lado negativo, este es el lado positivo y este es el lado negativo. Entonces me fijo, ¿hacia dónde se está moviendo esta masa 1? ¿Hacia el lado negativo o hacia el lado positivo? Por lógica, si el sistema se está moviendo así, entonces esta masa 1 se está dirigiendo al lado negativo. Por ende, entonces la aceleración para la masa 1 va a ser negativa, ¿ya? Con ayuda de eso vamos a armar nuestra ecuación. Ahora, fíjense que aquí no es solamente una fuerza que está interviniendo en el movimiento de ese cuerpo, sino son dos fuerzas o más. Y nosotros conocemos la fórmula que dice fuerza es igual a la masa por la aceleración, dice, ¿no es cierto? Pero ahora no solamente va a ser fuerza, sino vamos a aumentar este símbolo que en matemáticas utilizan, que se llama sumatoria. Eso quiere decir que no solamente es una fuerza, sino son dos fuerzas o más pueden ser. En este caso son dos. Y eso significa sumatoria, ¿ya? Voy a sumar las fuerzas que tengo. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo? Empiezo por la positiva. ¿Cuál de las dos es positiva? Fíjense, ya les he mostrado en el eje Y, clarito la flechita me está indicando. La tensión con la flecha se está dirigiendo al lado positivo. Entonces anoto primero mi fuerza que es positiva. El peso se está dirigiendo hacia abajo, se está dirigiendo hacia el lado negativo. Entonces esto va a ser menos el peso. Y este sigue siendo igual a la masa por la aceleración. Pero aquí voy a anotar masa 1, ¿ya? Masa 1 por la aceleración. Ahora, lo que tengo que hallar es aceleración y tensión. Aceleración y tensión. Todo lo demás tengo que conocer, ¿ya? ¿Conozco el peso? No hay el peso. Entonces voy a llevar en función a lo que conozco. Fíjense aquí, tensión menos el peso, según los tipos de fuerza les he dado la fórmula. El peso, en vez de anotar peso, es igual a la masa por la gravedad. En vez de anotar peso, masa por gravedad, que es su fórmula. Esto masa 1, igual a la masa 1 por la aceleración. Me olvidaba, esta aceleración les dije es negativa. Entonces, esta aceleración es negativa. No voy a colocar aquí el menos, porque va a aparecer resta. Entonces, ese menos lo van a trasladar aquí. Este menos, ahí está el menos, ¿ya? Sí o sí tienen que colocar el menos de la aceleración que hemos hallado aquí. Cuidado, piensen, ¿por qué ha colocado el menos ahí? ¿No sería el que está diciendo al que es negativo la masa 1? No, como es producto se puede colocar aquí, ¿ya? Entonces no va a afectar en nada, es producto. Ya, ahora sí. ¿Conozco la masa? Sí. ¿Conozco la gravedad? Sí. ¿Conozco la masa 1? También conozco. Mis únicas incógnitas, tensión y aceleración. Reemplazo. Tensión, masa 1. ¿Cuánto vale la masa 1? Es 8 kilogramos. 8 kilogramos por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Igual, menos la masa 1, 8 kilogramos por la aceleración. Entonces esta parte tensión menos, aquí hago el producto, dice 8 por 9.8, 8 por 9.8 me da 78,40, 78,4.
Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es Newton. Eso les acabo de decir. Y al otro lado no se puede operar nada, entonces queda con menos 8 kilogramos por la aceleración. Y esto que hemos hallado nosotros es nuestra ecuación número 1. ¿Ya? Ahora voy a ir para la masa 2. Para la masa 2. Para la masa 2, fíjense, ahí está, el cuerpo se está moviendo de forma horizontal. Aquí está, el cuerpo se está moviendo de forma horizontal. Esta es la masa 2. ¿Qué fuerzas están interviniendo? La primera que aparece es la cuerda que está jalando en este sentido al cuerpo, que es la tensión. ¿Existe alguna otra fuerza más? Sí existe. Hace rato les decía, si hay coeficiente de rozamiento, aparece cuando dos superficies entran en contacto. Y aquí hay contacto. Si el cuerpo se está moviendo en este sentido, la fuerza de rozamiento está apareciendo en sentido contrario. Entonces, ¿cuál es la otra fuerza? Aquí voy a colocar, es la fuerza de rozamiento, que va en sentido contrario al movimiento. ¿Ya? ¿Existe alguna otra fuerza más? No hay. Ya, entonces aquí también tengo que analizar la aceleración. ¿Cómo va a ser la aceleración aquí? El cuerpo, esa masa 2, debido a la cuerda, se está jalando en este sentido en el eje X. Si estoy jalando en este sentido en el eje X, ¿hacia cuál lado estoy jalando? ¿Hacia el lado negativo o positivo? Si estoy jalando así, estoy jalando al lado positivo. Entonces la aceleración es positiva. Ya teniendo esos datos, ahora sí voy a hacer el análisis igualito que he hecho para la masa 1. Entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a hacer igualito. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Voy a sumar las dos fuerzas que están apareciendo. La que es positiva, hemos indicado la tensión, porque se está dirigiendo al lado positivo del eje X. Y la que es negativa es la fuerza de rozamiento. Igual, aquí la masa 2 por la aceleración. La aceleración es positiva, si pongo aquí más, se sobreentiende. Entonces no es necesario colocar, está positivo. Tensión y aceleración nomás no tengo que conocer, lo demás tengo que conocer. No tengo la fuerza de rozamiento, lo que tengo es el coeficiente. Pero yo sé según fórmula que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal, ¿no? Esto es según fórmula, coeficiente por la normal. Y aquí se sigue manteniendo masa 2 por la aceleración. ¿Conozco el coeficiente? ¿Conozco el valor de la normal? No conozco. Hace rato les decía que el coeficiente de rozamiento 0,25, pero está normal. Recuerdan, aquí se los volveré a hacer porque sé que se olvidan. Hace rato les decía. Desde el centro del cuerpo el peso, desde el centro del cuerpo la normal. Dividen al cuerpo en dos partes iguales, por eso la normal es igual al peso, ¿no? Entonces, en vez de anotar normal, como son iguales, voy a anotar peso en vez de normal. Y aquí sigue siendo masa 2 por la aceleración. Aquí, tensión menos, dice, el coeficiente de rozamiento. ¿Conozco el peso? No conozco el peso, pero yo sé que el peso es igual a la masa por la gravedad. Estoy hablando de la masa 2 y esto sigue siendo igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Ya? Peso, masa por gravedad. Masa 2, ¿no? Ahora sí voy a reemplazar por lo que conozco. El coeficiente de rozamiento, ¿cuánto es? 0,25. ¿Cuánto es la masa 2? 8 kilogramos. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Igual, la masa 2, 8 kilogramos, multiplico por la aceleración porque no conozco.
Esta parte puedo operar. Tensión menos, a ver, sacaremos cuánto sale esa partecita. Sale 0.25 por 8 por 9.8. Me da 19,6. Entonces aquí me da 19,6, 0,25 por 8 por 9.8. 19,6 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado equivale a newton. Igual, esa parte se va a mantener 8 kilogramos por la aceleración. A esto que hemos llegado es nuestra ecuación número 2. ¿Ya? Y con la ayuda de esas dos ecuaciones, mientras ustedes van copiando, vamos a resolver el sistema de dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación número 2. Ya, haremos aquí. Voy a copiar, fíjense, voy a copiar, rápido lo voy a hacer. Tensión 78,4 newton igual a 8 kilogramos por la aceleración. Esto es menos y esto es igual y aquí es menos. Esta es la ecuación 1. ¿Ya? La ecuación 2 dice tensión 19,6 newton igual a 8 kilogramos por la aceleración. Fíjense, ahí está, ¿no es cierto? Las dos ecuaciones, la ecuación número 2. Entonces voy a resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Pero fíjense aquí, en esta parte, uno está con menos y uno está con más y son iguales. Cuando son iguales, se restan con signos diferentes. Esto me va a quedar 0, ¿no? Aquí voy a sumar tensión más tensión, 2 veces la tensión. Signos iguales se suman. Voy a sumar 78,4 más 19,6. Me da un total de 98 newton. ¿Por qué estoy colocando menos si se están sumando? Son signos iguales, se suman y el signo del mayor lleva negativo, entonces menos. ¿Ya? Fíjense aquí, 2 veces tensión, 0. Este que está con menos va a ir al otro lado con más. Ahí está. Este que está con menos va con más, 98 newton. Entonces 2 veces tensión, 0 más 98, aquí me queda 98 newton. Igual, tensión, igual, 98 newton. Este 2 que está aquí multiplicando va a pasar a dividir y me va a quedar 98 dividido entre 2 me da 49 newton. Listo. Y he hallado el valor de la tensión de todo el sistema. Vamos copiando. Con ayuda ya de ese dato voy a hallar la otra incógnita que es la aceleración. Entonces voy a colocar en ecuación, ¿qué número de ecuación utilizamos? Puede ser la 1 o la 2. Lo haremos en la 2. En cualquier ecuación nos tiene que dar lo mismo. En ecuación 2, entonces voy a copiar la ecuación 2. Tensión, dice, menos 19,6 newton igual 8 kilogramos por la aceleración. Esta es la ecuación 2. A esta ecuación 2 voy a reemplazar el valor de la tensión que he obtenido. ¿Cuánto es la tensión que he obtenido? Es 49 newton. Menos 19,6 newton igual a 8 kilogramos por la aceleración. Aquí hay una resta. 49 menos 19,6. ¿Cuánto sale? 29,40. 29,4 sale. 29,4 newton. Así debería quedar. Igual 8 kilogramos por la aceleración. ¿Ya? Ahora tengo que hallar la aceleración. Esta aceleración solita tengo que hallar. Entonces, esta parte, fíjense lo que voy a hacer. 29,4. En vez de anotar newton, voy a anotar su equivalencia. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado.
¿no es cierto? Ahora, este 8 kilogramos que está multiplicando va a pasar a dividir. 8 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se va. Por eso he cambiado de newton a su equivalencia, para que me dé la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Divido 29,4 dividido entre 8. La aceleración me va a dar 3,68. ¿Qué unidad de medida? Metro por segundo al cuadrado. Y esto es igual a la aceleración. Ahí hemos hallado las dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Hasta ahí el ejemplo. Pueden copiar y con eso culminamos.